Me han hecho llorar, hijos de puta, Ay Dios, cómo me hicieron llorar. Pero por otro lado siento que todos hemos presenciado, hemos vivido un evento canónico en nuestras vidas. De este capítulo y de vivir por primera vez este capítulo jamás nos lo vamos a olvidar. Pero ahora nos queda afrontar una dura realidad. Durante estas 10 semanas nos hemos sentido así. Hemos sido estúpidamente felices, pero ahora nos queda irnos a acostar de esta forma. Hablemos del capítulo número 2 de la segunda temporada de Severance. ¿El final de la serie o simplemente el final de una temporada? No me alcanzó el volumen del televisor para darle al mango al máximo posible y disfrutar a los máximos niveles esta experiencia de visionado que fue este episodio. Adentrémonos de lleno a hablar sobre este capítulo. Pero como siempre te hago recordar de que si te gusta el contenido que realizo en este canal y si te gustó este video, obvio ponele me gusta al video, suscríbete si es que no lo estás y como no, compartir el video y el canal con quien quieras. Cualquier tipo de interacción que tengas con este video o con el canal, a mí me ayuda una barbaridad para el crecimiento de Nunca se dijo peor. Ahora sí, tenemos infinitas cosas de qué hablar sobre este episodio. En este video más que nada vamos a estar analizando, opinando, criticando y dando las primeras impresiones que nos dejó este final de temporada. Voy a estar preparando un video para los próximos días, ojalá llegue el domingo que viene de este fin de semana, con todas las preguntas que todavía nos queda y nos debe resolver Severance. Hay muchas cositas que todavía andan sueltas, no crean que todo se resolvió en este capítulo. Y obvio, todas las cosas que ustedes crean que falta resolver, todas las preguntas que ustedes tengan, déjenla en los comentarios que yo voy a ir recabando información ahí y la voy a sumar a todas las preguntas que yo mismo también tengo. Y en unos días nos volvemos a juntar para ver qué es lo que queda por resolver. Pero no nos apresuremos y vayamos por partes en este video. Si tenemos que segmentar este capítulo, claro está que tenemos que hablar sobre la primera gran secuencia que tenemos en este episodio, que es el encuentro entre el Mark Intus y Cobell en las cabañas de parto, como también esa charla que habíamos estado hablando en el video anterior, que muy probablemente íbamos a tener entre los dos Mark, y la manera en que lograron materializar esa charla en este capítulo de esa manera tan creativa me pareció bellísimo e impresionante. A nivel técnico, creativo y artístico, y la mezcla de todos los apartados audiovisual que se pueda hacer en un contenido como puede ser una serie o una película, Severance recibe un 10 estratosférico, pero no hay discusión con eso. Y nuevamente este capítulo es una demostración de la grandeza que hay detrás de la realización de esta serie. La primera interacción que tenemos es la del Mark Innie con Cobell, que Cobell le dice que hay una manera de salvar a Gemma. Mientras que no se completa al 100% el archivo Cold Harbor y nadie rescate a Gemma de entrar a ese cuarto, Gemma probablemente muera, desaparezca de este plano. Pero si alguien interfiere en el momento justo, probablemente la podamos salvar. Y de esto va todo este capítulo. Convencer al Mark Intus de que realice este sacrificio. Cobell le cuenta a Mark que lo que tienen que hacer es tratar de llegar a un pasillo bastante misterioso que está escondido. Y Cobell se sorprende de que Mark ya sabe la existencia de este pasillo. Y es más, ya sabe cómo llegar. Y todo es gracias a Irving, a partir de las pinturas de Irving que el Irving Intus vio cuando se despertó en el departamento del Irving Exus. Cobell estaba completamente desorientada con esto. Y esto no tiene que ser un tema menor, pero para nada. Allí todavía tenemos una pregunta a resolver. ¿Cómo el Irving Exus sabía de la existencia de ese pasillo cuando el Irving Intus jamás había sabido de él? Pero la misión Rescate Gemma es espectacular. Y solamente puede suceder en una serie que tiene los conceptos que maneja la serie Severance. Porque el Mark Exus tiene que presentarse el Lumon, para luego llegar al piso de Severance y que cobre vida el Mark Intus. El Mark Intus debe dirigirse al pasillo misterioso para que una vez pasa por ese pasillo, Mark Exus se despierta, debe rescatar a Gemma para volver a llevarla al ascensor que nos lleva a todos al piso de Severance. Ahí se despiertan los Innis, la señorita Casey y Mark Intus, y deben seguir tratando de escapar. El concepto de esta misión me parece increíble. Pero acá es cuando se presenta uno de los grandes dilemas a los cuales debe afrontar Mark
en este episodio. En el video anterior habíamos hablado un poco sobre la posible teoría de el posible dilema en el cual se puede llegar a encontrar Mark, en el que el Mark Intus va a tener que decidir entre la vida de Heli, no Helena sino Heli R, a quien él ama, o la vida de Gemma, la persona a la que ama su Exus. Y de alguna manera eso fue un aspecto importantísimo en el capítulo del día de hoy, pero de eso vamos a hablar más en el futuro. El primer gran dilema que debe afrontar Mark es el de básicamente sacrificarse, dar su vida y además la de todos los Intus que forman parte o que trabajan en Lumon para salvar a una sola persona que le importan a los Exus, gente a la que Mark Iny y todos los otros Intus no conocen y no tienen ningún tipo de emoción hacia ellos. Y frente a esa gran dicotomía a la que se encuentra Mark S, Devon le dice de que hay una persona que quiere hablar con él. Y justamente es él mismo, pero el Mark Scout, el Mark Auti. Y la manera en que se empieza a dar esta conversación es a partir de una cámara de video. El Mark que esté presente, que esté despierto, se debe grabar, luego salir de la habitación, y el Mark que se despierte fuera de esta habitación o de este cuarto, verá la grabación que el otro Mark realizó y grabará una respuesta. Y así constantemente el ida y vuelta, donde encima podemos observar que en cada ocasión en la que se va a estar encontrando un Mark, va a tener una silla que enfrente de esa silla hay otra silla, y así gracias a un gran montaje vemos como ambos en una especie de tiempo real conversan entre ellos sentados uno frente del otro. Pero aquí podemos ver cómo por primera vez Mark Intus, nuestro quizás gran protagonista de toda esta serie, conoce y habla con su Mark real, y solamente se dio esta conversación gracias a que el Mark de afuera, el Exus, necesita al Mark Intus para poder salvar a su esposa. Esta conversación en el pasado nunca se dio por cualquier otro aspecto, sino cuando ahora se lo necesita a él, y cuando encima el resultado de esta acción que debe cometer Mark Intus pueda significar su muerte. Me pareció que esta conversación fue llevada de una manera impresionante, porque podría haber sido todo color de rosas y que el Mark Intus se sacrifique porque es una excelente y buena persona, y darnos a entender a nosotros como espectadores el mensaje de: mirá, esta persona que se creó, se desarrolló y creció básicamente en un entorno horrible, encerrado, laboral, es mejor persona que la que se encuentra afuera, en libertad. Pero no, al fin y al cabo, todos somos egoístas, y él quiere seguir con su vida. Solamente vivió 2 años, mientras que la otra persona que está afuera vivió más de 30 años, y tiene un montón de lujos y libertades y derechos que él no tiene. Pero sabe que si le cumple el capricho a la persona que está afuera, los pocos derechos que él tiene los va a perder y van a desaparecer así. ¿Y por qué él tiene que creer que existe esta reintegración? ¿Y por qué Mark Intus tiene que aceptar que ahora él tiene que compartir una vida con una persona que ya vivió más de 30 años? Él quiere ser él, y él quiere tener una vida plena siendo Mark S con Heli R. No quiere conformar una persona nueva a partir de la reintegración, si es que eso existe. Y eso me pareció increíble, porque en varios videos que hemos estado haciendo yo me he preguntado ¿cuál es la gran resolución de esto? Porque no es sencillo lo que están planteando. No es fácil, son personas reales y casi que completamente diferentes una de la otra, pero viven en el mismo cuerpo. ¿Cuál va a ser la gran resolución? ¿Va a ser reintegración para todo el mundo y todo va a ser un final de princesa de Disney? No, es mucho más complejo que eso y difícil. Y me encanta que la serie se esté tomando el atrevimiento de ir por ese lado y de marcarnos esas preguntas. La conversación termina muy mal y Mark Intus le termina exigiendo a Exus de que la próxima vez que él se despierte tiene que estar en el piso de Severance, sino que se olvide de que en algún momento él vaya a rescatar a su esposa. Y así es como volvemos a Lumon. Pero antes de ya meternos con todo lo que sucede en el piso de Severance, tenemos que hablar sobre una revelación impresionante que acabamos de tener en este episodio. Para tratar de calmar y de convencer a Mark Intus de que haga esta acción, este sacrificio, Cobell le empieza a hablar con la verdad y le revela qué significaban los números, qué era esto que él refinaba. Y acá es cuando tengo que hacerles mención de que vale muchísimo que remiren la primera temporada de Severance. Durante esta última semana me vi todos los capítulos y hay un capítulo en particular que es el tercero, que por favor vayan y véanlo ahora, porque muy probablemente si yo lo vuelvo a ver ahora también le siga encontrando algunas cositas. Pero cuando lo vi me anoté lo siguiente. En ese capítulo, para que Heli se sienta cómoda en el piso de Severance y tratar de darle a entender de que una vida allí puede ser bonita, pueden haber muy lindos valores, pueden haber cosas interesantes y divertidas, la llevan a que conozca un poco la historia de Lumon y de Kier y de todo su linaje. Y allí, mientras entran en una recámara,
se escucha una voz grabada que repite lo siguiente: he encontrado los 4 temperamentos de los cuales derivan las almas humanas: la desgracia, el retozo, pavor y malicia. Por otro lado, también comentaban lo siguiente: el carácter de cada hombre se define por la proporción exacta que reside en él, hablando sobre los temperamentos. Y también comentaban de que el mundo iba a ser completamente diferente si uno logra domar a sus temperamentos. Por otro lado, se hace mención a una palabra que es ethos o ethos, E-T-H-O-S, que es el conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter de una persona. Todo eso estaba en el tercer capítulo de la primera temporada. Y ahora sabemos que lo que Mark hacía era refinar los temperamentos de Gemma. Podía acceder de alguna manera a la mente de Gemma para crearla según lo que se buscaba en cada archivo. Por lo que entendemos de que cada archivo que Mark refinó era un INI nuevo que iba a ser testeado, probado en el cuerpo de Gemma, en la mente de Gemma. Y el archivo número 25 iba a ser una nueva conciencia dentro de la mente de ella. Iba a ser Cold Harbor. Y como ya estamos hablando de Cold Harbor, definitivamente tenemos que hablar de lo que significó esa gran escena final, en donde se logra completar al 100% este archivo. Por lo tanto, el INI estaba listo para ser probado en la mente de Gemma. ¿Y cuál podía ser el testeo definitivo dentro del cuerpo de Gemma? Quitarle cualquier tipo de emoción frente al deseo más grande de su vida, el de querer ser madre, el de conformar una familia con Mark y el de tener una hija o un hijo. Llevaron al límite la cercenación, como también podía ser un experimento que Mark trabaje en el piso de Severance y que constantemente esté viendo a Miss Casey, que en realidad era el cuerpo físico de su difunta esposa, y que durante toda la primera temporada a Mark le preguntaban, luego de haber visto a Miss Casey, cómo se sentía, porque el dolor extremo que sentía Mark afuera no se trasladaba luego cuando cruzaba el ascensor de Lumon, cuando sus propios ojos veían a Miss Casey o a Gemma. No había ningún tipo de emoción, de dolor, de recuerdo, ningún tipo de sensación de ningún tipo. El chip funcionaba perfectamente. Pero igualmente había que refinar algunas cositas. ¿Y qué es lo que terminaron logrando? Que literalmente Gemma desarme el sueño de querer ser madre, donde literalmente desmanteló la cuna a la que tanto le costaba armar a su propio marido. Ningún tipo de emoción se hizo presente mientras realizó toda esa acción. La cercenación está terminada. Por otro lado, también tenemos que hablar de la breve charla que existió al final del capítulo anterior y al principio de este entre James Egan y Helly R. Aquí James Egan nos confiesa y le confiesa, entre comillas, a su propia hija, porque claramente no tiene el valor de decírselo a la Helena real, de que no le gusta, que no le cae bien, que siente desprecio para con ella. Pero parece ser el colmo que gracias a la cercenación dentro de su propia hija hay una parte de ella que sí le cae bien, que es la Helena Intus, Helly R, y que en los ojos de Helly R logra ver a Kier, como también lo veía en ella cuando era chiquita, pero que con el tiempo eso fue desapareciendo. James Egan también nos dio a entender de que tiene hijos bastardos, pero que ninguno de ellos pudo ver en sus ojos a Kier, solo en Helly R. Y hay que ver también esto, qué significa en un futuro. Y así es como ya volvemos al piso de Severance. Mark y Helly R se reúnen allí. Podemos ver cómo está todo preparado para que ese día sea el día especial, el día en que Cold Harbor llega al 100% y Mark es nuestro gran salvador. Hasta le hicieron una pintura y la titularon La gloriosa victoria de Cold Harbor. Allí Mark y Helly se ponen al día. Le comentan lo que cada uno aprendió luego de su charla con su padre y luego de haber tenido una charla en el exterior con Cobell y con su Exus, y lo que le piden a él que haga y lo que puede significar para ellos. Porque si salvan a Gemma, esto podría significar el fin de Lumon, que por otro lado significaría el fin del chip de cercenamiento. Por lo tanto, todas las personalidades creadas a partir de este chip, llamadas vagamente Intus, desaparecerían por completo. Ellos morirían. Y ahí tenemos una charla hermosa, increíble, entre Helly y Mark. Sabemos que Helly en la primera temporada quiso acabar con su vida. Ella no tiene problema de que esa vida que únicamente conoce por las únicas semanas que ha estado con vida y que ha existido se termine. Para ella estar ahí es horrible, pero es menos horrible porque conoció a Dylan, a Irving y se enamoró de Mark. Pero sabemos que Helly tiene una forma de pensar diferente a la de Mark. Mark no quiere acabar con su vida y quiere tener una vida como Mark S. con Helly, con ella, de quien se enamoró. Pero Helly lo incita a que haga lo que tiene que hacer: terminar Cold Harbor, salvar a Gemma y acabar con Lumon. Ellos tienen ese poder ahora y lo tienen que aprovechar y lo tienen que utilizar. Después verán qué sucede. Y así es como Mark termina llegando al 100% y tenemos la gran celebración que tiene Lumon
para este momento. Como pudimos ver, la fiesta de waffles en la temporada anterior, dándonos icónicos momentos con Milchick bailando. Acá lo vimos a tener, pero elevado a la enésima potencia. Conocimos a otro departamento que lo único que hace esa gente es estar cercenada para realizar coreografías, para hacer murgas, para bailar, para no otra cosa. El tema de las celebraciones en Severance es para hablar aparte, porque recuerdan cuál fue la celebración en el final de la temporada anterior, cuando llegan a la cuota de trimestral y Dylan se puede quedar después de hora para comer unos waffles en la casa de Kier, y allí pudo observar un baile exótico bastante extraño, que ahora sabemos que son una representación de los 4 temperamentos. Pero para ese entonces esa secuencia fue muy extraña, y lo sigue siendo. Pero esa gente que bailaba ahí muy probablemente formaba parte de este departamento de coreografía. Y así, entre la música, el baile y bastante lío que se estaba armando, Helly genera una distracción en Milchick para que Mark pueda salir corriendo y vaya a buscar a Gemma, gracias al mapa que realizó Irving. De alguna manera, los 4 compañeros de RMD pudieron colaborar para poder rescatar a Gemma. Porque antes de ya meternos con todo el rescate, tenemos que hablar de Dylan, que Dylan volvió en este episodio porque supuestamente el Dylan Exus le rechazó la solicitud de renuncia. Pero allí pudimos ver la justificación del Dylan Exus y a mí me encantó. Y acá también se nos termina revelando cosas que hemos estado hablando últimamente. El Dylan de afuera sería básicamente un perdedor. No es bueno en nada. Él tampoco se siente bueno en nada. Él sabe que está perdidísimo. Y le parece increíble que todo lo que no es y lo que a él le gustaría ser, su Intus, que existe y se crió y se desarrolló básicamente en el entorno que todos conocemos, es muchísimo mejor que él. Y que su esposa básicamente se enamoró mucho más del Dylan Intus que el del Exus. Si bien es durísimo para el Dylan Intus recibir esto, de alguna manera también terminan siendo palabras reconfortantes. El que está afuera no es mejor que yo. Y a eso a Dylan le encanta, y le encanta saberlo. Y así, como también marcando una especie de paralelismo con el final de la temporada anterior, Dylan fue utilizado físicamente. En la temporada anterior, él debía evitar que Milchick entre al cuarto de seguridad, y él con sus 2 brazos debía mantener las perillas activas para que los Intus se puedan despertar en el exterior. En este caso, lo que debían lograr junto con Helly era que Milchick no salga al piso de Severance. Y allí tuvieron una batalla más que intensa, en la cual logran convencer a todo el departamento de coreografía para que se enfrente a Milchick, junto con Dylan y Helly, pero que Helly después se fue y ya hablaremos de ello. Pero ese momento también quedó ahí en la nada, no sabemos qué va a pasar después. Pero ahora sí, todo es rescate. Mark logra llegar a una puerta en donde detrás de ella se encuentra este pasillo misterioso. Pero frente a esta puerta hay un cuarto medio escondido donde está sucediendo algo bastante extraño. Al parecer se quiere sacrificar a una cabrita, en donde ahí vamos a tener una pequeña unión y respuesta a por qué las cabras son utilizadas y están en el edificio de Lumon. ¿Recuerdan ese capítulo? Creo que es el 5 o 6 de la primera temporada, en donde Helly y Mark, luego de una discusión, terminan vagando y caminando por los pasillos interminables laberínticos de Severance y escuchan el llanto de una bebé cabrita, y allí ven a un tipo amamantando, dándole una mamadera a una cabra. Y este tipo, desconociendo quiénes eran Mark y Helly, les dice, casi suplicando, de que por favor no se lleven a la cabra. Que no se la lleven porque todavía no estaba lista. Pero también demostrándonos un sentimiento de cariño frente a la cabra, de que no quieren que se la lleve. ¿Por qué? Porque esa persona sabe lo que le iba a pasar a esa cabra. La iban a sacrificar, iba a morir. Y al parecer estas cabras son específicamente seleccionadas, como por ejemplo esta cabra en específico debía contar con ímpetu y astucia. Allí nos comentan que esta cabrita iba a ser enterrada junto a una mujer querida, para que la cabra ayude al espíritu de esta mujer a cruzar la puerta de Kier. Y recordemos bien de dónde surge Kier, cómo se encontraba, las vestimentas y determinados formalismos que presentaba, por ejemplo, la tía de Cobell en el capítulo 8 de esta temporada, la misma Cobell cuando estaba en su propia casa en la primera temporada, el altar que tenía. Hay muchos elementos que nos terminan diciendo de que todo lo que hay detrás de Kier es una secta enorme, que al principio se atrapó a esta gente a partir de la religión, inventando ciertas fantasías, prometiéndoles cosas imposibles y cambiar el mundo. Pero luego, con el correr de los años, y recordemos que Lumon básicamente existe desde el 1800, la religión y esta secta fue mutando hacia el mundo corporativo. Y así es como conocemos a la Lumon de hoy en día. ¿Y a qué voy con todo esto? Que el sacrificio de animales, y en este caso una cabra, son cosas que básicamente una secta haría. Así que si bien hay tecnología y existe el chip de cercenamiento,
y estamos en un mundo medio tecnológico, corporativo y empresarial. Por otro lado, la misma gente que controla y maneja a esta empresa son enfermos pertenecientes a una secta. Es rarísimo todo este concepto, pero a la vez es espectacular y extraño. Así que lo de la cabra puede que no signifique absolutamente nada. Es simplemente un ritual que para ellos debe realizarse, porque si no, no se van a cumplir sus objetivos o la visión que tenían a partir de que Cold Harbor se llega al 100% y que ya cuenten con el refinado perfecto de los temperamentos para crear al INI que ellos desean y quieren. Pero acá tengo una queja, y es que no le encuentro un sentido a que se le dé un arma a un INI, como se le da a esta mujer que lleva la ofrenda a este cuarto misterioso. La única manera que puedo encontrarle una respuesta a que se le dé un arma a ella es simplemente para favorecer al guión en un futuro, para que esta persona pueda salvar a Mark y así se pueda amenazar la vida de Drummond. Así es como Mark, ya con el arma, obliga a Drummond de que se dirijan hacia este ascensor e ir al piso de pruebas en donde se encuentra Gemma, en el cuarto de Cold Harbor. Y mientras están en el ascensor, claro, Mark S se convierte en Mark Scout. Y en ese momento medio de relajación en el que se activa el chip o se desactiva, su mano se relaja y aprieta el gatillo y perfora la garganta de Drummond. Y esta escena es increíble. No me lo vi venir, grité y dije ¡no! Y después empecé a reírme. Pero la escena es espectacular. Me sorprendió. No creía que iba a pasar eso, pero para nada. Allí Mark, el Mark Exus, empieza a buscar como loco esa habitación que diga Cold Harbor y así es como la encuentra. Se las ingenia para poder ingresar y allí empecé a llorar. Y creo que muchos lo hicimos, ¿o no? Pero hay algo que me emocionó muchísimo y me llamó poderosamente la atención. Es la fortaleza que tuvo Mark para comprender, luego de 2 años y pico de entender que su esposa, o tratar de aceptar de que su esposa estaba muerta y que jamás en su vida iba a poder verla, y entender que ahora él iba a tener que vivir 35 o 40 años más de su vida sin ella, sin el amor de su vida, y darse cuenta de que eso es una mentira. Ella está ahí, enfrente de él, está viva, y la fortaleza mental y emocional que tuvo en ese momento para comprender la situación, entenderla a ella de que no era su Gemma y tratar de sacarla del cuarto, y el momento en el que está a 1 centímetro de salir del cuarto, creo que yo estaba así. Gemma, por favor, salí, porque en el momento en que salgas y dejes de desconfiar en Mark, va a aparecer la Gemma real y le va a parecer una locura lo que esté viendo. Va a poder ver la cara de su esposo luego de más de 2 años, a quien hace un par de capítulos, en el capítulo número 7, pudimos ver cómo ella sufre el hecho de estar ahí, de que se le hagan las pruebas todos los días en diferentes cuartos, y lo único que ella pide es: ¿cuándo voy a ver a Mark? Ya voy a poder salir y volver a encontrarme con Mark. Así está hace 2 años. Y de repente apareció. No tenía la más mínima idea de que eso podía llegar a suceder, de que Mark iba a aparecer así de la nada. Ese momento me destruyó, pero me destruyó. Y ahí es cuando Mark se desploma también, porque es una fracción de segundo en donde ve los ojos. Los ojos cambian y son los de Gemma, los de su esposa. Es maravilloso lo que construyeron. Y si hay otra cosa casi igual de maravillosa, es justamente cómo es este escape de creativo. Porque si bien estamos viendo a Mark y a Gemma, vimos 4 interacciones completamente diferentes con únicamente 2 personas. La primera interacción que tenemos es el Mark Exus con la Gemma Cold Harbor. Luego tenemos a nuestro Mark Exus al fin viendo a su esposa y su esposa viéndolo a él. Luego ellos logran escapar y en el ascensor se transforman en el Mark S, Mark Innie y Miss Casey. Y encima vuelven mientras estaban dando un beso Mark Exus y Gemma. Ese momento es excelente también. Pobre Miss Casey que no entiende nada. Y Mark Intus logra de que Miss Casey pueda escapar del piso de Severance, salir por la puerta hacia las escaleras y allí transformarse en Gemma. Y ahora tenemos la última interacción. A través de este vidrio, a través de esta puerta, Gemma ve a Mark Intus, donde Mark Intus se da cuenta de que no tiene ningún tipo de emoción para con esa persona que se encuentra detrás de esa puerta. Los sentimientos para con ella son de y le pertenecen a Mark Exus, pero en ese momento escucha a Heli diciendo su nombre, y ahí es donde reflota
su sensación de amor incondicional, cuando la escucha Ellie y cuando la ve. Y allí es cuando nos presentan el segundo dilema de Mark y la gran decisión final para él. Ese dilema que estuvimos mencionando en el video anterior. Él iba a tener que decidir entre una vida o la vida de Gemma, según los sentimientos, emociones y las necesidades de Mark Exus, que solamente creó y trajo a la vida a Mark Intus por una decisión completamente egoísta y cero empática. Y ahora encima el que está afuera tiene la posibilidad de acabar con su vida así de sencillo y rápido. Y del otro lado, en ese mundo horrible, en ese mundo carcelario, esclavo, allí él encontró el amor. Allí, de alguna manera, puede llegar a ser feliz. Y eso puede ser que le dure 5 segundos más o como también 10 minutos, semanas, meses o años. No sabemos qué puede llegar a pasar, pero quizás ese segundo más que pueda pasar con Ellie lo vale más que nada. ¿Y por qué no arriesgarse? Por lo tanto, Mark termina tomando una decisión. No escapa junto con Gemma, sino que termina decidiendo quedarse allí. Definitivamente lo que han hecho con este final de temporada de Severance ha sido una cosa magistral, espectacular. Pero también hay una pregunta que responder. Si no fuese porque hay varias cositas todavía en el aire, podríamos llegar hasta decir de que todo este capítulo y este cierre tenía toda la pinta de ser el final de la serie directamente. La escena y el plano final de Mark decidiendo por Ellie y escapándose y corriendo, vaya a saber quién hacia dónde y cuál va a ser su futuro, teniendo un cierre que cierra pero a la vez abierto, podría haber sido el final de la serie tranquilamente. Pero si luego uno ve los últimos 5 minutos del capítulo en donde los creadores de la serie junto con el director Ben Stiller y los actores hablan un poco de lo que nos dejó este final de temporada, todo el tiempo ellos se refieren sobre el final de la temporada número 2. Y Ben Stiller nos habla de las posibles narrativas futuras que pueden surgir a partir de este final. Por lo tanto, este no es el final de la serie, va a haber tercera temporada sin lugar a dudas. Es el gran contenido y producto que tiene Apple TV en su plataforma. Así que yo creo que una tercera temporada vamos a tener sin lugar a dudas. Ya no sé si una cuarta. Creo que con una más pueden cerrarla perfectamente a la serie y convertirse, si es que ya no lo es, en una de las mejores series de todos los tiempos. Así que ahora es tu turno de ir acá abajo en los comentarios y decir todo lo que tengas para decir y comentar sobre esta segunda temporada y más que nada sobre el cierre de esta temporada. Y también acordate de dejar todas las preguntas que tengas que te encantaría que la serie responda en algún momento, así las hablamos en el próximo video. Acordate de ponerle me gusta al video si es que te gustó, suscríbete si es que no lo estás, compartí el video con quien quieras y estate atento al próximo video que suba.